Soy la docente que voy a compartir la asignatura de aspectos psicopedagógicos. En los aspectos psicopedagógicos, soy la que voy a compartir con ustedes la asignatura. Eh, es importante en la asignatura tener en cuenta los procesos psicológicos, biológicos y ambientales. En los primeros que nos vamos a enfocar es en el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo y los neurotransmisores que van a ser parte en el proceso de aprendizaje. En este encuentro, pues se tiene presente la estimulación cognitiva para los procesos de lectura y escritura. Tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital, el cerebelo, la médula, el lóbulo aquí temporal y el sistema nervioso son los factores biológicos fundamentales para el proceso de aprendizaje. En el sistema nervioso central, los procesos neuropsicológicos juegan una parte primordial para el aprendizaje. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, aquí, como yo les dio en varias asignaturas, pues aquí vamos a organizar nuestro contenido percibido a través de nuestros sentidos. ¿Sí? El que va a hacer en el lóbulo frontal va a hacer control de los movimientos musculares, en el cual que va a organizar, planificar, razonar, va a tomar las decisiones en lo que va a dar una respuesta a un problema. También en la parte del lenguaje va a ser importante en las intenciones y en la área motora. En el lóbulo parietal se tienen en cuenta que las percepciones, las sensaciones, ya sean externas, la sensibilización, el tacto, la presión, temperatura y el dolor. La sensación y la sana sinestesia, que es la parte del movimiento del ser humano. En el lóbulo occipital, en esta parte, pues sobre todo es el área visual. Va a codificar aquellas imágenes, los estímulos y la memoria visual. Es importante en la parte de atrás del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, en esta parte, pues a los procesos de equilibrio, la coordinación del movimiento del ser humano, el lenguaje, el ritmo, la memoria, las tareas visuales complejas. Es importante el sistema nervioso central para los procesos de aprendizaje, ya que la médula espinal aquí va a tener ese contacto con el encéfalo, ¿sí? Donde él a través de sus fibras nerviosas y a través de las sensaciones va a lograr aquella coordinación motora y también toda la coordinación del cuerpo y va a hacer el proceso del lenguaje, de escritura y a través de los procesos de aprendizaje. El cerebelo es importante, es el equilibrio de donde va a coordinar todo lo que es el equilibrio del ser humano, ¿sí? El tono muscular, los aportes o las asociaciones de las ideas, está el cerebelo, sí es importante tenerlo en cuenta. Las operaciones neuropsicológicas, tenemos la discriminación auditiva, el análisis auditivo verbal, síntesis, retención, evocación, categorización, memoria operativa y verbal. Se tiene mucho en cuenta la parte del oído. Es importante mirar si el estudiante, cómo se encuentra su parte física en la audición, ¿sí? Para que él tenga un mayor grado en el proceso de aprendizaje. Los factores neuropsicológicos. Entonces tenemos aquí la comprensión, ¿sí? En la parte del lóbulo frontal, la parte son fluido de un sonido a otro, ¿sí? Como relacionando un sonido con otro, la parte sinestésica, tenemos la parte fonemático, el audio verbal también es importante,
y la percepción visual, que es en esa parte del lóbulo occipital. En los procesos cognitivos hay procesos cognitivos básicos o simples, que es la sensación, ¿sí? Son los primordiales a través de nuestros sentidos. Percepción, atención y concentración, memoria, adaptación al medio ambiente. Y están los procesos cognitivos superiores o complejos, que ya es la formación de aquel primer proceso que eran los básicos. Entonces, miramos ahí el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, ya sea una inteligencia en el coeficiente intelectual, ¿sí? O ya sea una inteligencia emocional. También es importante ese factor. En el sistema funcional de la lectura tenemos acciones como imagen visual de letras, el análisis de los elementos, los factores, de qué factor hay en la parte visual, cómo lo vamos a ilustrar. Siempre tenemos material o metodologías para desarrollar esta parte. La imagen visoespacial, la función sería una diferenciación de letras similares en el factor espacial y la ilustración. ¿Qué material vamos a desarrollarlo? Memoria auditiva, verbal y visual. Está la retención y evocación de los sonidos del lenguaje, de las letras, de las palabras y escrituras. Este es un factor auditivo y visual, es importante. En la parte de la acción de la estabilidad de la lectura, como en la función rápida, pausada, lineal o en procesos de página. Y la parte de neurodinámica. También tenemos la ejecución de la lectura. ¿Cuál es la función? Movimiento del aparato articulatorio, la unión de los sonidos, diferenciación de los fonemas. ¿Qué factor o con qué se aplica? La parte sinestésico, el cinético, el fonético. En la ilustración, pues hay que dar unas herramientas, unos ejemplos para esta parte, como el ovni, objeto volador no identificado. Comprensión del texto, comprensión de los significados y sentidos. El factor es verbal. La intención es el objetivo hacia dónde se va este desarrollo. Vamos a desarrollar el control de la comprensión del sentido, de los signos de puntuación. Es un factor que debe tenerse en cuenta, los factores de los signos, ¿sí? Es una regulación voluntaria. La correlación de los sonidos y las letras de pronunciación. Su función es la diferenciación, cómo va a ser articulado estas letras, cómo se van a pronunciar. Y el factor es sinestésico. Tenemos que hay una intención en los sonidos, la imagen visual de las letras, hay que analizar esos elementos, propio sectivo visual. En la imagen visoespacial está la diferenciación de las letras similares o la parte espacial. ¿Sí? Es importante ese desarrollo. Bueno, en la memoria auditiva, verbal y visual tenemos la retención, evocación de sonidos del lenguaje, las letras de las palabras escritas. Es auditivo visual. Estabilidad, son la rapidez, las líneas en la hoja y es neurodinámico. Ejecución, pues son los movimientos manuales, la unión de movimientos, secuencia espacial, de izquierda a derecha, sin lateralidad, sinestésico, cinético y espacial. El contenido, tenemos el significado y el sentido y la parte verbal. En esta parte tenemos la estructura del cerebro, pues ahí la intención está hacia el lóbulo frontal, la ejecución de la escritura pues está en la parte temporal, el sonido de letras y escritura se encuentra en la parte temporal, en el área de Wernicke y se encuentra ahí la comprensión, la imagen espacial y el contenido también está entre el área temporal. La imagen visual de las letras está en
en la parte de aquí del lóbulo occipital. Los procesos de metalingüísticos, ¿sí? Es la conciencia metalingüística, es la capacidad para reflexionar acerca del propio lenguaje, del código, cómo se utiliza, para qué nos comunicamos, para qué vamos a controlar nuestro proceso metalingüístico y dónde hay que adaptarlo a nuestro medio, ¿sí? Donde vivimos, para poder interactuar con todo nuestro entorno. Está la conciencia metalingüística, la conciencia fonológica, conciencia semántica, conciencia sintáctica, conciencia léxica y la conciencia pragmática. Entonces tenemos los procesos del aprendizaje. Algunos autores aquí dicen, se reconoce la importancia de las habilidades fonológicas, en especial el desarrollo de la conciencia fonológica en el desempeño del lector. Es importante tener el factor o la parte física, ¿sí? Biológica, en buen estado, ¿sí? Para que el niño pueda comprender, para que pueda hablar, escribir en estos procesos. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad de analizar y sintetizar de manera consciente los sonidos de la lengua, ¿sí? Es importante tenerla en cuenta. En esto, por ejemplo, la conciencia, tenemos las palabras que comprenden las frases, es una conciencia léxica. Sibálica es las sílabas de las palabras, que es la conciencia sibálica. Y las unidades más pequeñas del habla, que son los fonemas, son las conciencias fonéticas o fonémicas. Bueno, en la parte de la lectura se encuentran las habilidades cognitivas, que es la habilidad lingüística. Hay procesos cognitivos complejos, que ya los mencionamos, que es el pensamiento, ¿no? Está las sensaciones y ya los procesos más complejos, que son procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos. Tenemos descifrar e interpretar símbolos gráficos, también es importante. Según el autor, Cueto Vega. En la escritura tenemos los procesos cognitivos complejos, uso de signos gráficos para representar significados. En estos procesos se encuentra el proceso conceptual, proceso lingüístico y procesos motores, según el autor de Cuetos Vega. En las estrategias cognitivas tenemos el muestreo, la anticipación, la predicción, la inferencia y la finalización. Tenemos también estrategias metacognitivas, que es la planeación, supervisión, revisión, según el autor Flavel. En las estrategias de aprendizaje tenemos el modelamiento, el acompañamiento, el asesoramiento, el reconocimiento, la discriminación, la integración y clasificación. Estrategias comunicativas. Está la instigación, la expansión, mitigación, aula paralela, verbalización. En las funciones ejecutivas es importante la memoria. Entonces, es la memoria de trabajo, ¿sí? Ya tenemos una memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Y en esto se va a utilizar la memoria de trabajo, que vamos a planificar, va a haber una flexibilidad de hacer cambios, modificaciones, inhibición. Vamos a hacer unas tomas de decisiones, iniciando las tareas, y igualmente vamos a moldear aquel aprendizaje. Vamos a dar varias respuestas, varias soluciones a ese problema y vamos a organizarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un control emocional. ¿Sí? Ahí juega el papel de la inteligencia emocional, que es importante que el niño o el joven o el educando tenga la estabilidad emocional, para así él se pueda autorregular, adaptarse al medio, ya sea al medio educativo, al medio familiar y social. En los segmentos sonoros de la lengua
están los procesos lingüísticos, que está la palabra unidad, formada por uno o varios fonemas, plena de significación, provista de la función gramatical. Tenemos el ejemplo, bueno, de cama. Cuando es por sílabas, serían sonidos o sonidos articulados que se pronuncian en una sola emisión de voz. Cama. Tenemos en los segmentos sonoros de la lengua, ¿sí? Inicio o el ataque. El primer segmento de la palabra es la C y después amo. Cuando es con rima, la semejanza o igualdad en algunas sílabas de una palabra, cama o loma, ¿sí? Se cambian esto, algunas letras para que esto pues rima. En el fonema, unidad audiológica mínima de la lengua, de una lengua es, pues cada uno se representa por una letra, una vocal. Habilidades de la conciencia fonológica es la sensibilidad, el reconocimiento no explícito de los segmentos sonoros de la lengua. Rimar con música las instrucciones. Aguardar los juguetes en su lugar. Enseñar rimas, paso a paso, que mañana me caso, con un payaso vestido de raza. De lectura de cuentos o libros con rimas. Es importante ubicar este contexto con los niños, ya que ellos se motivan, surge la motivación intrínseca donde quieren aprender, porque la clase es muy dinámica. Entonces hay que buscarle esas pautas para que la clase sea dinámica a través de aquellas técnicas de enseñanza o metodología donde el niño se va adaptando o se va adaptando al aula escolar. ¿Por qué? Porque lo encuentra como mayor motivación y a través del juego, pues el niño va aprendiendo y va desarrollando los procesos cognitivos. Sensibilidad de las rimas, producción con clave contextual, un color que rime con amarillo, ¿sí? Una fruta que rime con el color fresa o la fresa, ¿sí? Un animal que rime con el color morado, ¿sí? O con el nombre del gato. Es importante. La habilidad es sensibilidad, es el reconocimiento no explícito de la lengua, de sonoros de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, la discriminación de sonidos. Sol, sal. Dado, dedo. Bola, vela. Luna, cuna. Piña, niña. Gato, pato. Mico, pico. ¿Sí? Así hay otras como cama, rama, foca, boca. Es importante buscar aquella ritmo donde el niño pueda implementar otras palabras. Del fonema al grafema. Grafema es el mínimo segmento visible de la lengua escrita. Lo fonético es la relación existente entre el fonema, que es el sonido, y el grafema es la representación gráfica. Un grafema, un fonema, disculpe, puede representar a varios grafemas, ¿sí? La K con la C y la Q. Un grafema puede estar representado por diferentes fonemas, la C, la S y la K, que algunas veces los estudiantes, los niños, la confunden cuando van a escribir. Del fonema al grafema, pues tenemos esto. Las habilidades de la conciencia, tenemos la segmentación, que es la división de unidades sonoras en sus componentes. Tenemos frases en palabras, frases en sílabas, palabras en fonemas. La sustitución, cambiar sonidos dentro de una unidad sonora, comer, ¿sí? Correr, coser. ¿Sí? Hay una sustitución que va con la CO, pero se cambia la M, ¿sí? Por la R y por la S, ¿sí? Habilidad en segmentación, división de unidades sonoras en sus componentes. Separar la frase en las palabras. Lina come helado. Manuel ve televisión. Esas son separación, segmentación. Tener esa habilidad. Habilidad en la división de las unidades en componentes. Busca la palabra que empieza igual que agua, ¿sí?
A. Busca las palabras que empiezan igual que pila. Busca las palabras que empiezan igual que bruja, ¿sí? Busca las palabras que empiezan igual que árbol, ¿sí? Ya ahí vamos a buscar palabras a través también de imágenes, es importante. Segmentación, palabra en. Aquí sería, pues, mirando, es una isla, ¿sí? Le vamos a segmentarlas para hacer una sílaba de isla. Para hacer la división o segmentación en grafema sería is, l, la. ¿Sí? Operación en la síntesis fonético, que es la composición de un todo sonoro a partir de sus partes. El monstruo de las roa vocales en una hoja con una lista, por ejemplo, aquí de verdura. Entonces, aquí sería tomate, ¿sí? Pepino, lechuga, caballo. Esto, pues, no, aquí no es caballo. Bueno, tienen varias, dice monstruo de roa vocales. Entonces, se quitan las vocales, en este caso que es tomate. Mira aquí, se le dan los ejemplos a través de imágenes donde el niño pueda capturar estos ejemplos. Entonces, aquí está el tomate, aquí está el pepino, ¿sí? Aquí está la lechuga, como ejemplo. Habilidad o sustitución, cambiar sonidos dentro de la unidad sonora. El inventor de la palabra. ¿Qué palabra nueva puede formar? A, cono, le quita la C y le pone la M, mono. Igual mora, le quita la M y le pone la L, lora sería. Aquí buenas, entonces le quita la B y le pone la S, sería suena. Y así con los otros ejemplos. Las habilidades de la conciencia fonológica es la mezcla de combinar los segmentos sonoros. Por ejemplo, un ejemplo sería la sopa. Se le cambio o se cambia, ¿sí? Por ejemplo, la sopa en diferentes orden, las palabras, las consonantes y las vocales. Es paso o cosa. Cambiar el orden de los sonidos. León por Noel, ¿sí? También se cambia. Mezcla, ordena las sílabas formando las palabras de la misma familia, ¿sí? Entonces, aquí sería, se le da un ejemplo de diferente, una palabra, pero en diferente orden o mezcla de microondas. Aquí serían microondas. Lo mismo aquí serían batidora. Aquí sería cuchillo. Cuchillo. Entonces, en diferente orden, ¿sí? O mezclas, usted puede hacer segmentación de alguna palabra y que ellos formen la palabra y hace un proceso de mezcla que ordena la sílaba formando palabras de la misma familia. Combinar segmentos sonoros, habilidad de la mezcla, decir rápido, arroz, 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 mora, 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 camarón, camarón o camarón, caramelo, sopa, sopa, sopa. Habilidades de la conciencia fonológica, eliminación o adición, sumarle algo. Omitir un segmento o segmentos dentro de una unidad sonora. Piña, ¿sí? Piña, ¿sí? Añadir un segmento dentro de una unidad sonora. Casa, más, ta, de casata. Habilidad o eliminación. Quitar algún segmento dentro de una unidad sonora. La palabra compuesta, que es vino tinto. Entonces, ¿cómo sería el vino sin el tinto? Sería sin tinto, sería vino. Parasol. Entonces, ¿cómo sería? El para y el sol. Pintalabios. Pues se elimina, entonces el pinta y queda labios. O pasabocas igualmente. O saltamontes, que haría montes. Con cumpleaños, que haría años. O la telaraña, que haría araña.
Habilidad hacia la adicción, a la adición, que vamos a sumarle algo, añadir algún segmento dentro de una unidad sonora. Añade la ta al inicio, en el medio y al final de las siguientes palabras. Chontaduro, mantequilla, chocolate. ¿Qué se le agregó a cada palabra? Mazosortam, mesal y cachuluca. Agrega una M al inicio y una A al final. Ángel, avestruz, avión y uvas. Es importante. Ángel, pues, se le agrega una A, Ángela. Proceso de aprendizaje. Para aprender a leer y a escribir, se necesita al otro. Es importante. Puede ser un aprendizaje individual, como decía Piaget, ¿sí? Que el niño aprende individualmente a través del guía, que es el docente, el orientador. Pero también es importante hacer un aprendizaje colectivo, ¿sí? O colaborativo, donde los compañeros participan en el proceso del aprendizaje. Como decía, una reflexión de aprendizaje príncipe, pues él va a aprender a través del mismo y a través de sus compañeros y a través del docente. El niño, el niño necesita un mediador, que es orientador, que es el profesor o el docente, el maestro, ¿no? El que lo guía en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el rol del docente? Pues ser un guía, un orientador, pero a través de mucha inteligencia emocional. Recuerde que la educación entra a través de emociones, ¿sí? Una estabilidad emocional, tanto del docente como de los educandos. El docente debe ser motivador. La primera motivación es una motivación intrínseca, ¿sí? Que el niño quiere aprender porque quiere crecer en sus procesos cognitivos. Y motivación extrínseca, pues, ¿para qué voy a utilizar ese aprendizaje? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿Y cómo me voy a desarrollar en el medio ambiente? Ahí sería un proceso de motivación extrínseca. Participante activo, ¿sí? Él debe ser activo, debe descubrir, implementar y transformar sus procesos cognitivos. En el desarrollo de las habilidades metacognitivas, pues van a tener algunos apoyos, andamiajes, pasos, mapas conceptuales, mapas mentales, va a tener unos diagramas de flujo, que va a poder apoyarse, porque aquellos andamiajes como un apoyo en el proceso de aprendizaje para que vaya desarrollando y vaya adquiriendo mayores habilidades, y también va a tomar aquellas tomas de decisiones para obtener varias respuestas y así obtener la mejor respuesta y darle la solución a un problema. Enseña jugando con el lenguaje, como ahorita les dije, la estrategia, hacer mezclas, ¿sí? Adiciones en palabras, combinaciones. Es importante para, a través del lenguaje y el juego, él va transformando sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Los sonidos de la letra, las rimas, es importante. Y más si se encuentra con la parte de nivel educativo en la primaria, ¿sí? La conciencia léxica y pragmática. La reflexión, la léxica es la reflexión de la producción verbal. Es una toma de conciencia en la oración, como la expresión de las ideas y la manipulación de algunas palabras, haciendo combinación. Esto permite desarrollar la conciencia de mantener un orden y la construcción para que la oración tenga un sentido, un orden, una coherencia. La conciencia pragmática es la reflexión sobre la capacidad para usar el lenguaje en forma efectiva y regular su medio a través de esto. ¿Sí? Es importante usar el lenguaje, los estudiantes podrán modificar, transformar
el ambiente y la complejidad lingüística será mayor para el estudiante. El desarrollo de la conciencia semántica sería el vocabulario, sinónimos, antónimos, la categoría, la relación de las palabras, la parte de los absurdos verbales, memorias, sobre todo la memoria de trabajo para tener una memoria verbal, las analogías, metáforas, abstracción y comprensión lectora. Es importante en el desarrollo de esta conciencia semántica el significado, el sentido, la memoria auditiva, verbal, ya que juega mucho el papel importante los sonidos, como lo vimos, las rimas, la coherencia, la construcción gramatical y metáfora. Esa comprensión o metacomprensión lectora es la conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar las acciones cognitivas en el transcurso de esta. Se da a partir de la utilización de estrategias que faciliten la comprensión del texto en relación con los diferentes propósitos o objetivos. Es importante la parte lectora en el educando, ya que vamos a motivarlos, como les dije, a través de canciones, juegos, hacerle un ambiente más armonizado al educando para que él se adapte y quiera mucho el proceso de aprendizaje y él pueda ir a explorar, a descubrir más allá del contenido o de las orientaciones que en ese momento el educando le va a dar, ¿sí? Entonces el estudiante vamos a que él descubra también sus procesos de aprendizaje, sea creativo, innovador en sus mismos procesos de aprendizaje y así él se pueda adaptar al medio social. De la reflexión, se reflexiona sobre el texto si se pregunta, ¿qué conozco el tema? ¿Conozco el significado de algo? ¿Sí? Vamos a hacernos preguntas. ¿Cómo puedo relacionar esta información con otra? ¿Qué conclusiones puedo sacar de ese texto o de ese análisis? ¿Cuánto aprendí sobre esto o sobre este tema? Es importante en toda reflexión la pregunta es la que nos va a llevar a descubrir, a innovar y a crear muchos procesos de aprendizaje o a reflexionar una temática, es importante, joven. Se comprende un texto si se logra explicarlo con sus propias palabras. Hay que tener análisis, buscar ejemplos. Recuerde lo que hacía David Ausberg con ejemplos iba desde lo general a lo particular. Buscar ejemplos o argumentos. Reconocer las circunstancias, ¿sí? Las diferencias, las semejanzas, las analogías, reconocer aunque se esté expresando con otras palabras, ver las relaciones entre esta idea y otra idea o hechos, usar distintas formas, prever algunas de las consecuencias, decir sus opuestos o lo contrario, la diferencia y la semejanza, sacar deducciones personales, ¿sí? Análisis crítico de reflexión, usarlo para explicar los hechos, por qué lo estoy haciendo. Todos estos son procesos de aprendizaje donde se vincula el proceso del sistema nervioso central, ¿sí? Toda la parte biológica, los neurotransmisores y también la parte psicológica, porque juega ahí el papel importante, la inteligencia emocional y también... Disculpe, profe. Una pregunta. Cuando un niño no tiene la capacidad cognitiva de representar de acuerdo a todo lo que nos ha mencionado, ¿podemos catalogar que tiene algún trastorno? Sí, primero hay que mirar la parte física, ¿no? La parte biológica, cómo se encuentra su estructura auditiva, ¿no? La parte fonoaudiológica es importante, el apoyo del fonoaudiólogo, ¿sí? Trabajar con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Psicólogo y el psicopedagogo es importante. A veces
se puede decir que el niño pues tiene problemas de aprendizaje en cuanto a su lectura, ¿sí? Hay un trastorno, ¿sí? Hay disgrafia, dislexia, ¿sí? Aquellos trastornos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es importante apoyarnos en el equipo integral, ¿sí? Donde la parte del, pues ahí sería el médico, en la parte el fonoaudiólogo, el psicólogo, que es el psicopedagogo, ¿sí? El pedagogo también, porque ahí es donde nos van a decir cómo se encuentra su estructura, ¿sí? El neurólogo es importante. Algunos docentes o maestros pues caen en el error donde dice el niño es hiperactivo, porque pues el niño se distrae de nada, ¿sí? O empieza a molestar porque ya terminó la actividad en clase, pues es un niño, ¿sí? Entonces a ese niño hay que tener la estrategia de otra actividad, ¿sí? Un poquito más compleja